Listo, ok. Como vimos o como habíamos hablado la semana pasada, comenzamos a estudiar la carta a los filipenses, esta carta que Pablo le escribe a la iglesia que estaba en Filipos. La semana pasada, recuerden, hicimos una introducción de el contexto de la carta, ¿verdad? Habíamos visto quiénes eran los filipenses, cómo era la ciudad de Filipos, quién era Pablo, cuándo se había escrito la carta, cómo había iniciado la iglesia y los temas centrales que se van a ver a lo largo de la carta. Y habíamos identificado 10 de esos temas que vamos a estar viendo en diferentes secciones de esta carta. Recuerden que esta es una iglesia que nace en Hechos capítulo 16, junto a un río donde las mujeres, principalmente judías, se reunían a orar, ¿verdad? Recuerden que en Filipos no había una sinagoga, entonces podemos asumir que la población judía en la región era muy escasa, era muy pequeña. Entonces, ellas se reunían junto al río, al no tener sinagoga, y la primera creyente ahí, cuando Pablo sale a compartirles, es Lidia. Recuerden que Lidia dice que ella escucha y el Señor la mueve al arrepentimiento y ella se convierte. Luego, bueno, Lidia también era vendedora de púrpura y se integra a la iglesia posteriormente su familia, el carcelero de Filipos hacia el final del Hechos capítulo 16 y la familia del carcelero también. Ahora, vamos a ver que, como es costumbre, Pablo inicia todas sus cartas con un saludo y este saludo en todos los casos, fuera las cartas a las iglesias o las cartas a los pastores, era muy similar. Hoy vamos a estar viendo los versículos del 1 al 7 y vamos a ver ese saludo que hacía Pablo en todas sus epístolas y también lo primero que vamos a ver, o de los primeros temas, es el agradecimiento de Pablo por la iglesia en Filipos y por los creyentes que estaban en esa iglesia. Entonces vamos a leer los primeros 7 versículos, Filipenses capítulo 1, versículos 1 al 7, para entrar en contexto y luego vamos a ir viendo uno por uno estos versículos. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo me es justo sentir esto de todos vosotros? Por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Es importante, antes de desarrollar el versículo 1, que notemos algo. Y es que si ves todas las cartas de Pablo, solamente hay 2 cartas, Filipenses y Primera de Tesalonicenses, en las que no vemos una defensa por parte de Pablo con respecto a su apostolado. En todas las demás cartas vamos a ver algún tipo de defensa por parte de Pablo, ya fuera que él dijera algo como: Pablo, apóstol, o Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol por voluntad de Dios. O podía decir apóstol no por voluntad de hombres, sino de Dios. Vamos a ver eso en cada una de las cartas. Si ustedes revisan los primeros 2 o 3 versículos del primer capítulo en cada una de las epístolas de Pablo, van a notar eso. Hay siempre como un tipo de defensa, como que él siempre justificaba de dónde venía su llamado,
¿verdad? Su apostolado, de donde él había recibido ese ministerio, en algunos casos inclusive porque cuestionaban que Pablo realmente fuera un apóstol como los otros 11 por el hecho de que él no había sido parte de ese ministerio inicial de Jesús. Entonces, esto siempre lo vamos a ver, excepto en Filipenses y en Primera Tesalonicenses. Ahora, es muy probable, y varios de los teólogos creen, que en esta carta específicamente, en Filipenses, Pablo no tiene que hacer una defensa o una defensa del todo de su apostolado por una relación extremadamente afectiva que había entre Pablo y la iglesia de los filipenses. Y eso es algo que vamos a ver a través de la carta y vamos a verlo también el día de hoy en esta porción. Él no necesitaba defender ante ellos lo que ya ellos sabían y algo de lo que ellos estaban seguros. Entonces, él omite esa defensa. Ahora, en este primer versículo, en el versículo 1, vamos a ver que se menciona a dos personas. Bueno, en realidad se menciona a cuatro, ¿verdad? Se menciona a Jesucristo y a Dios, pero en cuanto a personas físicas que estaban en ese momento ahí, Pablo y Timoteo, y tres grupos de personas como receptores de la carta. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es ver cada uno de ellos para tener un poquito de contexto de quiénes eran. El primero es Pablo. Ya la semana pasada vimos que Pablo fue el último de los apóstoles, ¿ok? No el último en morir, porque el último apóstol en morir va a ser Juan, pero sí el último en recibir su llamado y su ministerio, ¿ok? Ahora, Pablo era un estudioso de la ley judía, perseguidor de la iglesia, hasta que él tuvo un encuentro personal con Jesús en el camino a Damasco. Esto es muy importante, sobre todo para aquellas personas que dicen, no, es que la gente nunca cambia. Y sí, puede que sea cierto. Humanamente hablando, una persona no es capaz de cambiar su forma de ser. Puede modificar algunas conductas, pero no cambia su forma de ser. Sin embargo, aquí vemos que Pablo en Cristo sí cambió y hubo un cambio radical. A partir de este momento en el camino a Damasco, Pablo pasa de ser perseguidor a ser perseguido. Pasa de consentir en que apedrearan a otros, como por ejemplo el caso de Esteban, a ser él mismo apedreado por otros. Pasa de una posición de privilegio, miembro del Sanedrín, miembro de la clase farisea, a estar encarcelado en Jerusalén, en Roma y en algunos otros lugares durante periodos extensos de tiempo. Entonces vean que la vida de Pablo da un cambio radical. Ahora, si lo vemos en estos términos, humanamente hablando, el cambio no fue positivo. ¿Okay? Pasó de perseguir a ser perseguido, de apedrear a ser apedreado, de libre y privilegiado a preso. Humanamente hablando, no hay éxito en ese intercambio. Pero ¿qué dijo Pablo? Como vimos la semana pasada en Filipenses capítulo 3. Todo eso lo tengo por basura, porque para él lo que estaba viviendo ahora era mucho mejor. ¿Por qué? Porque estaba conociendo a Cristo. Entonces, Pablo no cambiaría su situación posterior, la que vivía ahora, por nada de lo que tenía antes. Porque para él no había nada más provechoso que el conocimiento, como él mismo dice, de mi Señor, Jesucristo. Ahora, aquí viene la primera pregunta de hoy en la noche. ¿Podemos nosotros decir lo mismo que decía Pablo? Cuando nosotros vemos todo lo que hemos perdido o que podríamos perder por defender nuestra fe, podríamos decir, como dijo Pablo, todo eso lo tengo por basura porque perder eso significa que estoy ganando en conocer más y más a Cristo. El segundo personaje que vemos en este versículo es Timoteo.
¿Ok? Timoteo aparece o es mencionado un par de veces en el libro de Hechos. Hay dos epístolas, primera y segunda de Timoteo, que Pablo le escribe directamente a él, y lo vamos a ver después mencionado en otras de las epístolas a las iglesias. Pero acá Timoteo aparece como alguien que está enviando la carta junto con Pablo. Dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesús. ¿Quién era este Timoteo? Timoteo era de la ciudad de Listra, de padre griego y de madre judía. Al hacer esta distinción, lo que nos está diciendo es que su madre sí creía en Dios, e inclusive Pablo más adelante va a decir en otra epístola que Timoteo había sido enseñado por su abuela y por su madre, pero cuando nos menciona que el papá era griego, lo que vemos es que su padre no estaba en la fe. Entonces Timoteo creció en un hogar donde no había una concordancia en cuanto a creencias con respecto a Dios. Probablemente Timoteo se convierte al cristianismo en el primer viaje misionero de Pablo, Hechos capítulo 14, cuando él llega a Listra, y ya para el segundo viaje, que se relata en Hechos capítulo 16, dice que en Listra había un discípulo llamado Timoteo. Ahora, dice algo muy interesante ahí en Hechos, y es que daban buen testimonio de Timoteo los hermanos que estaban en Listra. Tan bueno era el testimonio, no que Pablo conocía, sino el que los demás decían que Timoteo tenía, que Pablo decide llevarlo como parte de su grupo en el resto de ese segundo viaje misionero. A lo largo de todo el ministerio de Pablo, Timoteo se va a convertir en uno de sus más cercanos colaboradores, alguien que contaba con toda la confianza de parte de Pablo, al punto de que Pablo acostumbraba a dejarlo en ciertos lugares conflictivos, como lo fue Corinto, como lo fue Éfeso. Inclusive él pastorea mucho tiempo en Éfeso, y cuando Pablo necesitaba que en alguna iglesia se corrigieran ciertas conductas o situaciones, Timoteo era enviado a esa región para que él ayudara en ese proceso de corrección. Ahora, tan cercana era la relación entre Pablo y Timoteo, y de tanta ayuda se había convertido Timoteo para Pablo, que noten el lugar donde está Pablo. Pablo está en una cárcel en Roma. ¿Y quién estaba ahí con él? Timoteo. Arriesgando inclusive a ser apresado en cualquier momento. Pero a él eso no le importaba. Él iba a estar con Pablo tanto como le fuera posible. Y eso es algo que también nosotros vemos acá, o sea, el carácter, esa lealtad, esa amistad hacia la persona que lo había instruido en los caminos del Señor. Hasta el final de su vida, Timoteo fue siempre un defensor de Cristo. Siempre trató de advertir a otros de su error y de su idolatría. Inclusive la tradición nos dice que ya anciano en la ciudad de Éfeso, ustedes saben que Éfeso era la ciudad de la diosa Diana, y era donde estaba el templo de Diana de los Efesios, y había un desfile pagano, y Timoteo comienza a advertirle a la gente, y él les dice que por qué están haciendo algo como esto, adorar a un ídolo, que Dios es el único Dios verdadero, y dice que uno de los sacerdotes de Diana trata de callar a Timoteo. Cuando Timoteo no se calla, lo golpea con un bastón, lo tira al suelo, sigue golpeándolo, y toda la multitud comienzan a golpear y a patear a Timoteo, hasta que lo dejan a la orilla del camino creyendo que está muerto. Los hermanos llegan, se lo llevan, le curan las heridas, pero producto de los golpes Timoteo muere 2 días después. ¿Okay? Entonces vemos que hasta el final de su vida Timoteo siempre advirtió sobre el peligro. Timoteo siempre se opuso a lo que se oponía a Dios. Y viene la segunda pregunta: ¿qué dice nuestro testimonio de nosotros? Cuando la gente me ve a mí y dicen, ahí está Daniel, ¿qué dirán con respecto a mi cristianismo? Decía que es cristiano, pero es igual a todos los demás. O podrán decir, es que hay algo diferente en él.
se comporta distinto. ¿Okay? Entonces eso es algo que cada uno de nosotros tiene que analizar. ¿Qué dice mi testimonio de mí mismo? ¿Qué dicen los demás de mí? ¿Será mi testimonio lo suficientemente firme y estable como para que algún siervo de Dios, en ese momento Pablo, en este momento tal vez algún pastor, nos pida que le acompañemos en la misión que él está llevando? ¿Es nuestro testimonio tan confiable como para que Dios nos encargue? Ojo, vean que dijimos primero el pastor, pero ahora llevémoslo a otro nivel. ¿Es mi testimonio tan confiable como para que Dios me encargue el cuidado y la corrección de un grupo de creyentes? Porque esto no es algo, o sea, sí, mucha gente se mete en temas de liderazgo, de pastorado, porque, qué cool, como no me dan pelota en otro lado, entonces lo hago en la iglesia, ¿verdad? Pero, como decía Santiago, no se hagan maestros algunos de ustedes, porque eso trae una mayor condenación. Entonces, cuando Dios decide encargarme algo, es porque mi testimonio está reflejando que tengo la capacidad de poder encargarme de eso. ¿Qué tanto nos parecemos a Timoteo? En cuanto a testimonio, en cuanto a lealtad hacia otros creyentes, en cuanto a esa valentía de oponernos a lo que está mal. ¿Qué tanto nos parecemos a Timoteo? Ahora, les decía que también se mencionan 3 grupos. El primer grupo que nos va a mencionar Pablo acá, como receptor de la carta, es todos los santos que estaban en Filipos. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado con la palabra santos, ¿verdad? Porque depende tu trasfondo o depende de dónde venís. Pensás, cuando escuchás la palabra santo, inmediatamente pensás en una persona que ha sido santificada o canonizada por una autoridad eclesiástica y que lo vas a seguir adorando o que lo vas a venerar o que va a convertirse en tu patrono o cualquier cosa porque es un santo, ¿verdad? San Marcos, San Pablo, San esto, San el otro. De hecho, en Costa Rica y sobre todo los que viven en Heredia, yo creo que conocen a todos los santos porque casi todos los pueblos de Heredia llevan el nombre de algún santo, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos dice la Biblia que es un santo? Vean que Pablo, es curioso, la Biblia nunca se refiere a Pablo como San Pablo. No se refiere a Timoteo como San Timoteo. La Biblia no se refiere a Pedro como San Pedro. Pero Pablo, en la Biblia, y recuerden que lo que Pablo escribe viene de directo de Dios a Pablo para que él lo escriba. Entonces Dios a través de Pablo sí se refiere a todos los creyentes que estaban en Filipos como santos. Dice el versículo 1, Pablo y Timoteo, apóstol, siervos de Jesucristo, a todos los santos que están en Filipos. Le están hablando a todos los creyentes, a todos los miembros de la iglesia en Filipos. Todo cristiano es un santo, de acuerdo a la Biblia. Ahora, hoy en día, lamentablemente, muchos cristianos encuentran ofensivo que los llamen santos y tratan de distanciarse de la palabra santo tanto como puedan. ¿Qué le pasa? Yo no soy ningún santulón. No, a mí no me esté diciendo santulón o santo porque yo no soy ningún fanático. Muchos confunden la santidad con extremismo o con algo aburrido o pasado de moda, ¿verdad? Es como, es que no, yo no puedo hacer nada porque yo soy santo. Es que, no, ser santo, no puedo tener hobbies, no me puedo reír, no, ¿ok? La santidad, como vamos a ver, es un estilo de vida. Y si estamos en Cristo, somos llamados a ser santos. Dios ve la santidad de una manera distinta como nos la han querido vender a nosotros. Dios nos llama a ser santos como Él es santo. Él dice, sed santos como yo soy santo. Dios quiere que el cristiano viva de una manera distinta al mundo, que viva en santidad. Ahora, Pablo no los llama santos solo porque están congregándose en la iglesia.
Vean que Él les dice en el versículo 1, Él dice, a todos los santos, ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces, la santidad tiene una fuente y esa fuente es Cristo Jesús. Una persona no puede ser santa si no tiene una relación única y personal con Jesús. Solamente a través de la sangre de Cristo es que yo puedo alcanzar la santidad. Una persona, como les decía, no es santa porque la iglesia diga que es santa. Una persona no es santa porque haya hecho X o Y milagro. Una persona es santa porque reconoció con su boca que Jesús es el Señor y creyó en su corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Qué pasa? ¿O cuál es el resultado de eso? Será salvo. Cuando he sido salvo, cuando he sido lavado por la sangre de Cristo, entonces paso a ser parte de la iglesia y soy santo. ¿Ok? Ahora, una persona que ha sido limpiada va a vivir una vida en obediencia y apartado del mundo. ¿Okay? Estoy en el mundo, pero no me comporto como el mundo. Y eso es la santidad. Ahora, tal vez ustedes se preguntarán, bueno, pero hay cristianos que no se ven muy santos, que digamos. Entonces aquí, ¿o qué pasa con ellos? Bueno, tenemos que entender las cosas como son. Yo creo que a veces estos temas se evitan un poco para no herir susceptibilidades. En Hebreos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Ayer, curiosamente, veía un meme donde eran dos personas como en una discusión y entonces uno decía, es que yo soy salvo porque yo hice la oración y un día yo dije, y el otro le decía, sí, pero usted no vive como cristiano. Sí, pero yo oré. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay personas que creen que como un día hicieron una oración porque alguien les dijo que tenían que hacer una oración para recibir a Jesús, que dicho sea paso, nosotros no lo recibimos, Él es el que nos recibe a nosotros, entonces ya son salvos. Su vida nunca cambió. Nunca dejaron de hacer lo que hacían, pero hicieron la oración. O alguien me dijo que ya yo había recibido el Espíritu Santo de cualquier forma. ¿Qué dice Hebreos? Dice que sin santidad nadie verá al Señor. O sea, si yo no vivo en santidad, yo no voy a poder ver cara a cara a Jesús. Pablo dice aquí que los creyentes en Filipos eran santos en Jesús. Es decir, la persona que es verdaderamente cristiana, o sea, que tiene una relación con Jesús, tiene que vivir sí o sí en santidad. Podemos decir entonces con toda seguridad que si una persona no vive en santidad o no se ve muy santa, que digamos, esa persona, y ojo con esto, no tiene una relación con Jesús. Suave, porque ahí usted ya está cayendo en juicio. No necesariamente. Ese es otro versículo que se ha tergiversado mucho. No juzgue, usted no puede juzgar, pero ¿qué dice la Biblia? Por sus frutos los conoceréis. Entonces ven que tenemos dos elementos. Uno, el que no vive en santidad no va a poder ver al Señor. Y dos, Jesús nos dijo que por sus frutos los vamos a conocer. Entonces, un cristiano, y lo hago entre comillas, que no da frutos dignos de arrepentimiento, un cristiano que no vive en santidad, un cristiano que no le comparte el evangelio a nadie, porque no quiere ofender susceptibilidades y no le importa si la gente se va al infierno o no. Y un cristiano que no le advierte a la gente sobre la condenación producto del pecado, ¿qué bases tiene para llamarse cristiano? Que asiste a una iglesia, o que un día hizo una oración y le pidió a Jesús que entrara en su corazón. Entonces ya solo por eso soy cristiano. Ahora recuerden que ser cristiano era ser como Jesús. ¿Y qué hacía Jesús? Predicaba el arrepentimiento.
¿Qué hacía Jesús? Servía a los demás. ¿Qué hacía Jesús? Vivía en sujeción y obediencia. ¿A quién? Al Padre. ¿Qué hacía Jesús? Llevaba fruto. Si yo no hago esas cosas, ¿qué base tengo para decir, es que yo soy cristiano? Va de nuevo. ¿Estás viviendo en santidad? O tengo que preguntármelo. 1. ¿Estoy viviendo en santidad? 2. ¿Estoy produciendo fruto para el Señor? 3. ¿Estoy viviendo una vida de obediencia, entrega y sumisión a Cristo? La respuesta a estas preguntas te va a decir si sos cristiano o no sos cristiano. Si sos un santo en Cristo Jesús o no sos un santo en Cristo Jesús. El único camino para ver cara a cara a Jesús es la santidad. No que tus perfiles en redes sociales digan Jesús o Dios o Hijo de Dios. No, es la santidad. Ese es el único. Ahora, el segundo grupo que vamos a ver son los obispos o los encargados de velar por la congregación. En 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1, por si lo quieren anotar, Pablo dice que el que desea obispado, buena obra desea. Esto quiere decir que para Dios es bien visto que una persona anhele cuidar de otros creyentes, instruir a otros creyentes, alimentarlos. Pero es una posición mucho más riesgosa. ¿Por qué? Porque Dios va a demandar una mayor responsabilidad de ellos, ¿ok? Que de un creyente que no está liderando o pastoreando o discipulando o alimentando a otros. ¿Qué es lo interesante? Todos deberíamos estar haciendo esas cosas. Pero hay un grupo que anhela ese llamado al pastorado o a ser obispo, ¿ok? Y aquí es donde Pablo dice, el que desea ese puesto, anhela una buena obra, ¿ok? Ahora, el último grupo que vemos acá son los diáconos. Los diáconos eran siervos en la iglesia. En realidad eran meseros. ¿Okay? Hay iglesias que el diácono es una posición, de autoridad, e inclusive a veces creen que mandan más que el pastor, pero no, bíblicamente los diáconos eran meseros. Eran los que se encargaban de atender a las viudas, a los huérfanos, distribuir los alimentos y eso era todo. Sin embargo, aún para un servicio como este, donde digamos que no tenía ninguna repercusión espiritual, porque no eran los que estaban predicando, no tenían la obligación de enseñar a la congregación, Dios pide que fueran hombres llenos de fe y del Espíritu Santo, en Hechos 7 o 6. Y en Timoteo dice que aún el diácono tiene que ser, en 1 Timoteo, irreprensible. ¿Qué es irreprensible? Imaginen que esta mano, porque no traje la hoja, fuera una hoja en blanco y es una hoja donde no hay ni una sola mancha, nada donde alguien se pueda aferrar para decir, es que usted está haciendo esto. Ojo, no es usted hizo, porque las manchas que haya en esa hoja, si hay un verdadero arrepentimiento y hay una confesión delante de Dios, eso fue borrado y empieza de cero. Pero si hay una mancha es porque la persona está haciendo algo que no debería estar ahí. Aún el diácono tenía que ser irreprensible. Si ustedes quieren ver los requisitos del diácono y el obispo, están en 1 Timoteo capítulo 3. Ahora, Pablo dice también en este versículo 1 que él y Timoteo eran siervos de Jesucristo. Hoy, para muchas personas, ser siervo de Dios es una posición de orgullo o privilegio. El siervo, sí, es que yo soy siervo de Dios. Y lo ven como un tema de yo mando, yo soy el elegido, yo soy el escogido y se enorgullecen por eso. Sin embargo, para esta iglesia en Filipos, escuchar a Pablo decir yo soy un siervo de Dios no era nada privilegiado. ¿Por qué? Por la palabra que Pablo nos usaba para siervo, o que usa para siervo. Él está usando la palabra griega doulos. ¿Y qué significa doulos? Esta era una palabra que asemejaba al esclavo hebreo. Los hebreos, los judíos,
en el Antiguo Testamento, una persona, digamos, yo venía a una casa y yo era esclavo. Yo iba a ser esclavo o siervo de esa persona por 6 años. Al año 7 o por 7 años y al año 7, yo por ley recibía mi libertad. Entonces, yo tenía dos opciones. O tomaba mi libertad y me iba. Ahora me iba solo. Si yo había tenido esposa e hijos durante esos años de esclavitud, ellos se quedaban con el amo. Si yo no había tenido nada, igual me iba solo. O la otra opción era que yo dijera, ¿sabe qué? Estoy mejor bajo el cuidado y la protección de este amo que allá afuera. Entonces me voy a quedar. Entonces, el esclavo se iba a la puerta de la ciudad y les decía a los ancianos, yo renuncio a mi libertad. Tomaba su oreja y traspasaba la oreja con un perno y la clavaba a la puerta de la casa de su amo, en una señal donde él decía, voluntariamente cedo mi libertad para estar bajo las órdenes de este amo por el resto de mi vida. Eso es lo que Pablo estaba diciendo acá. Él está diciendo, yo, por mi propia voluntad, me someto a la autoridad de Jesucristo por el resto de mi vida. Yo ya no tengo derecho sobre mi vida. Bajo esta figura, solamente Cristo tiene el control de mi vida. Entonces, al igual que un amo a un esclavo, Cristo era quien iba a dirigir la vida de Pablo. Jesús le iba a decir qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo, a dónde ir, cuándo hacer algo. Pablo no tenía, cuando él decía yo soy un siervo de Jesucristo, él estaba diciendo yo no tengo poder de decisión sobre mi vida. La única opción que yo tengo por mi propia voluntad es obedecer, porque yo he tomado la decisión de hacerme un siervo de Cristo. Ahora, cuando pensamos en la figura del siervo o el esclavo de Cristo, podemos decir que somos siervos al nivel que lo decía Pablo. Ahora, no es que yo no soy esclavo de nadie. Bueno, el que no es esclavo de Dios o de Jesús es esclavo del pecado. Solo que el pecado te hace creer que sos libre, pero seguís siendo esclavo. Entonces siempre vamos a ser esclavos de alguien. Entonces, ¿podemos decir que somos siervos al igual que Pablo? ¿O somos solo cristianos de nombre que nos gusta el beneficio de la salvación? Entre paréntesis, no ir al infierno y que Dios me bendiga y me proteja cada vez que yo se lo pido, pero vivo la vida a mi manera bajo mis propios términos. Si esa es la situación, no sos cristiano. Porque la única forma de ser cristiano es como Pablo. Entonces, estoy ahí. Ahora puede ser que esté trabajando para llegar ahí, pero estoy en ese proceso. Pero, ¿cuál es la decisión que he tomado? Versículo 2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Todas las cartas de Pablo incluyen en el saludo la expresión gracia y paz. Y todas incluyen la fuente de esa gracia y esa paz. Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre, algo muy curioso, ustedes las pueden revisar, siempre se van a incluir en el mismo orden. Primero gracia y después paz. Y esto es muy lógico. Están en ese orden porque sin gracia no puede haber paz. La gracia se puede explicar de varias maneras. En la Biblia la podemos ver usada como favor o caer en gracia, como por ejemplo cuando Esther halló gracia ante los ojos de Asuero, ¿verdad? O eso lo vamos a ver mucho en el Antiguo Testamento, y halló gracia ante tal, y halló gracia ante el otro. Eso es que le cayó bien a la persona, pero vemos que es algo que Dios permite. También tradicionalmente usted puede haber escuchado la frase que dice que gracia es recibir algo que no merezco, sobre todo en lo concerniente a la salvación. Es decir,
merezco, por mi pecado y por estar separado de Dios, merezco la condenación eterna. Pero, por la gracia de Dios, recibo salvación en Cristo Jesús. Cuando yo reconozco a Jesús como mi Salvador personal, mis pecados son borrados y se restablece esa comunión entre Dios y yo. Ahora, otra definición que leí y que me gustó mucho es esta. Dice, influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. ¿Qué quiere decir esto? Dios trae su gracia sobre mi vida, para salvación, para el día a día, para todo, y yo voy a reflejar esa misma gracia para con otros. Entiendo lo que he recibido y en agradecimiento a eso no puedo evitar sino compartir eso mismo con otros. ¿Cómo? A través de mis actos, a través de mi gratitud hacia Dios y principalmente a través de compartir el mismo mensaje que he recibido con ellos. Eso era lo que Pablo quería que todos los que leemos sus cartas recibamos en nuestra propia vida. Primero gracia y luego paz. La palabra paz no es necesario definirla. Todos queremos paz, es lo que hemos escuchado toda la vida. Es más, el mundo busca la paz, anhela la paz. No importa el credo de las personas, todos los seres humanos a través de la historia han buscado la paz. De ahí es donde sale esta frase un poco paródica de los concursos de belleza, ¿verdad? Que le hacen una pregunta a la candidata en el concurso de belleza y cómo responde al final, tal y tal y tal cosa. Ah, y la paz mundial, ¿verdad? Porque todo el mundo quiere la paz. El hombre quiere paz consigo mismo, quiere paz con los que lo rodean, pero no quiere acercarse a la fuente de paz. Vean qué curioso esto. Durante más de 2000 años, es más, durante toda la existencia de la humanidad, 6000, 7000 años aproximadamente, porque no son miles de millones, son como 7000 años, el mundo ha luchado por la paz. Paradójicamente se han peleado guerras mundiales, más recientemente, buscando precisamente la paz. O sea, tengo que ir a destruir un país para poder traer paz al mundo. Tengo que derrocar a este gobierno para poder traer paz a mi nación. O sea, es algo como un poco ilógico, ¿no? Pero es lo que se ha hecho. Sin embargo, no la han encontrado, sin importar los métodos que utilicen. Y siguen utilizando los mismos métodos una y otra y otra y otra vez. Firman un acuerdo de paz, los que lo firmaron se van y lo siguiente que cae es una bomba. Y esos son ciclos. Ahora, pregunta, si durante toda la historia de la humanidad los métodos para buscar la paz no han resultado, ¿por qué no darle la oportunidad a la fuente de la verdadera paz y vivir en esa verdadera paz? La respuesta es muy sencilla. Satanás tiene el entendimiento de las personas cegado, pero nosotros, los cristianos, sí podemos tener verdadera paz, una paz estable y una paz que no es circunstancial. Ah, sí, pero es que en nombre de Dios se ha matado un montón de gente. Ajá, es cierto, pero ¿quién dice que lo hicieron cristianos? Ellos decían que lo eran, pero lo eran. Porque cuando yo veo la descripción de un cristiano en la Biblia, no haría lo que ellos están haciendo. Entonces ven, de nuevo, no es lo que la persona diga que es lo que la persona haga. Porque igual en nombre de un montón de religiones también se han cometido un montón de atrocidades. Ah, pero es que entonces ve, la religión es mala. Vamos de nuevo. ¿Has leído la Biblia? Puedes ver la descripción de lo que debería ser un cristiano. Eso está escrito. Ahora, si no lo están haciendo, entonces no son cristianos. Y si lo están haciendo, no estarían provocando todas estas catástrofes. Es así de sencillo, pero la gente no lo quiere ver. ¿Por qué? Porque están cegados. Vemos también que esa gracia y esa paz solamente pueden venir de una fuente, Dios.
Pero es solamente a través de Cristo Jesús que Dios nos puede dar esa paz y esa gracia. No, es que todos los caminos llevan a Dios. No, no todos los caminos llevan a Dios, solo uno, Jesús. Ah, pero es que yo puedo creer en Dios sin tener que creer todo eso de Jesús. Los demonios también creen en Dios y es más, tiemblan. ¿Sabes una diferencia más? Los demonios reconocen o saben cuál es la autoridad de Jesús. Dice que cuando ellos lo veían se postraban delante de él y le decían, por favor, no haga esto o no haga aquello. A veces nosotros ni eso queremos reconocer. Ahora, el creer en Dios y sí, saber que Jesús me lleva al cielo, no te va a llevar al cielo. ¿Qué dijo Pablo en Romanos? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces no es de nuevo solo decir o conocer, no, es vivirlo. No hay manera de acceder al Padre, a su gracia y a su paz si no es a través de Jesús. Versículos 3 y 4. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Pablo quería que los filipenses supieran que él estaba orando por ellos y que le daba gracias a Dios por ellos. Y viene otra pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que le dimos gracias a Dios por la vida de otra persona? ¿Cuándo fue la última vez que yo pude decir, Dios, te doy gracias por la vida de esta persona? Y hacerlo con gozo, por lo que representa para mí, por lo que yo veo en esa persona. ¿Cuándo fue la última vez que lo hicimos? ¿O qué tan frecuentemente nos acordamos de otros creyentes en nuestras oraciones? Cuando me pide una petición, sí, pero espontáneamente. ¿Qué tantas veces yo llego y le digo, Señor, te doy gracias porque esta iglesia está haciendo esto, esto y esto, o porque este grupo de cristianos vive de esta forma? ¿Cuándo fue la última vez que nos acordamos espontáneamente de otra persona o de otros creyentes en nuestras oraciones? Vemos que Pablo lo hacía siempre y siempre rogaba a Dios por ellos con una actitud de gozo. No, es que a mí no tengo tiempo para orar. De verdad, a mí me encantaría orar, pero no tengo tiempo. ¿Cuántas horas pasamos en redes sociales? Y me hablo a mí también. A veces pensamos que la oración tiene que ser un lugar ahí solo, especial, donde nadie me... No, o sea, sí es ideal, pero la oración puede ser 2 minutos. Es más, si voy para el trabajo, yo puedo ir orando. Si voy manejando no voy a cerrar los ojos, pero yo puedo ir orando. Si voy en el bus, yo puedo ir orando. Señor, tal. Pero, ¿qué es lo que hacemos? Más fácil agarrar el teléfono. No, es que yo tengo una lista de oración. Y estás viendo la lista y ¡ping! ¿Verdad? Entonces, a veces no es cuestión de tiempo. A veces es cuestión de no tengo la disposición de hacerlo. Dice que Pablo lo hacía siempre. Y siempre rogaba a Dios, ojo, con una actitud de gozo. ¿Verdad? Yo no veo a Pablo diciendo, Señor, te pido por los filipenses que los cambies, que les cambies ese corazón, que entiendan. No, él lo hacía con gozo. Ahora, ¿cómo nos sentimos cuando sabemos que alguien está orando por nosotros? Así, recibir un mensaje espontáneo. Mira, Dani, estoy orando por vos. Se siente bonito, ¿verdad? Ahora, aparte de mi mamá y mi esposa, casi nunca los he recibido, no los estoy pidiendo, pero como de la familia, mi mamá, mi esposa, mi papá, son los que más lo mandan. Pero, si de vez en cuando te llega, se siente bien. Entonces tengo que pensar, otra persona no se sentiría bien de saber que yo también estoy orando por él o por ella. Simplemente agarrar y ponerle un mensaje. Mira, Rod, estoy orando por vos. Hey, Janina, hoy estoy orando por usted. Sin decirle qué. Simplemente contarle que estoy orando. Eso es lo que Pablo les está diciendo acá. Versículo 5. Dice, rogaba ¿por qué? Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. La oración de Pablo por los filipenses era una oración específica.
No era el típico Señor bendice a Liz. No, específica, él decía por la comunión de ellos en el Evangelio. Misma que, por cierto, nos dice acá, había sido constante desde el primer día. ¿Se acuerdan cuál? Hechos capítulo 16. Ese primer día junto al río, con ese grupo pequeño. La comunión de ellos en el Evangelio había sido la misma desde ese día hasta el momento de recibir esta carta. ¿Saben cuánto tiempo había pasado? Aproximadamente 14 años. Y se habían mantenido en esa misma comunión, en esa misma unidad. Aquí la palabra comunión es una muy conocida entre el ámbito cristiano, que es la palabra griega koinonia, y es un término que denota hermandad, comunión, tener algo en común, participar de lo mismo, sentir lo mismo. Y vamos a ver que este también va a ser un tema recurrente en la carta. Pablo le agradecía a Dios y oraba con gozo por la manera en la que los creyentes de Filipos compartían ese mismo sentir por el Evangelio. Ahora, una de las cosas que Liz y yo hablamos muchas veces. ¿Cuántas veces te puedes reunir con tus amigos creyentes y hablar de temas espirituales o de cosas de la Biblia? Es muy poco. Por lo general hablamos de cualquier cosa menos de la Biblia. Es como que tenemos un mismo sentir, pero en la iglesia el domingo de 10 a 12. Porque después hay muchas otras cosas que hablar, ¿no? Aquí dice que ellos lo que tenían en común era el Evangelio. Era lo que Dios estaba haciendo en la vida de cada uno de ellos. Y eso se reflejaba al punto de que Pablo oraba con gozo por eso. Esa debería ser la misma comunión para nosotros. Entre nosotros, entre cristianos, deberíamos tener un mismo sentir, un mismo amor y un mismo aprecio por el Evangelio de Cristo. Pero como les digo, a veces eso queda relegado a mi lectura bíblica diaria y al tiempo de culto, nada más. O los miércoles en la noche cuando nos conectamos acá. Pero está realmente siendo parte de mi vida y de mi relación con otros. Versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este es uno de los versículos tal vez más conocidos del Nuevo Testamento. Pablo dice que estaba convencido, él estaba confiado de algo. Y ese algo era que lo que Dios había comenzado en los filipenses, lo iba a terminar en el día de Jesucristo. La obra que Dios, a través del Espíritu Santo, y vean la conexión, la persona entrega su vida a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en la persona, y entonces Dios, a través de esa cadena, comienza una buena obra en cada uno de nosotros. Y Pablo dice que esta obra era buena. ¿Se acuerdan de otro lugar donde dice que algo que Dios había hecho era bueno? En la creación antes de la caída. Dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Y aquí dice que esa obra que Él comenzó en nosotros también es buena. Esta obra inicia el día de nuestra salvación. O sea, si yo no le he entregado mi vida a Cristo, esta obra no ha comenzado. Pero en el momento que yo le entrego mi vida a Cristo, comienza esa obra y es un trabajo continuo hasta el día de Cristo. Es decir, el día que estemos cara a cara frente a Jesús. Ahí es donde esa obra va a terminar, va a culminar. Ahora, ¿por qué es buena esta obra? ¿Porque yo soy muy carga y todo lo que Dios haga en mí es bueno? No, esta obra es buena porque Dios la comenzó. Punto. Esa es la única razón por la cual es buena. Ahora, otra cosa es que Dios es el que hace la obra y vean que dice que la va perfeccionando. O sea, somos una obra en proceso. ¿Ok? En los versículos 5 y 6 vemos la combinación correcta de cómo debe funcionar nuestra relación con Dios. Él es el iniciador de la obra en nosotros. ¿Cuándo? Cuando reconocemos que Jesús es el Señor de nuestra vida. A partir de ese momento y hasta el momento
o de nuestra muerte o de que Cristo venga por su iglesia, Dios, por medio del Espíritu Santo, va perfeccionando eso que Él comenzó. Pero, hay un pero. Versículo 5. Somos nosotros quienes tenemos una responsabilidad en este proceso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué decía el versículo 5? Dice que ellos tenían comunión o permanecían. Entonces, mi responsabilidad es permanecer en esa comunión con otros creyentes y con Cristo. Jesús dijo, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Entonces vemos que hay una relación que tenemos que mantener con Dios para permitirle al Señor ir perfeccionando esa obra perfecta que Él quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. ¿Se dan cuenta? No es solamente un día, Señor, ven a morar en mi corazón, te invito, te acepto, te abro las puertas, soy salvo, hago lo que quiero. Y vivo como quiero porque ya tengo ese tiquete al cielo. No, tengo que permanecer y Él va a ir perfeccionando esa obra. Ahora, este versículo es un versículo de esperanza. Porque mientras estemos dispuestos a permanecer en esa comunión con Dios, a pesar de mis errores, a pesar de mis faltas, a pesar de mis caídas, porque sí, me voy a caer una y otra vez. Ahora, no lo tomen como, si me caigo me levanto. No, no. Tiene que doler. Esa caída tiene que doler. Tiene que provocar un arrepentimiento. Pero a pesar de mi imperfección, Dios va a ir perfeccionando un poco más cada día esa obra. Y eso es esperanza. Versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Pablo va a terminar esta sección diciéndole a los filipenses que para él era justo, o sea, era apropiado, era algo bueno sentir lo que él sentía por ellos. Y al final del versículo les da la razón de por qué. Vean que una vez más les dice, por cuanto os tengo en el corazón. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde estaban los filipenses? En el corazón de Pablo. O sea, él los apreciaba. Él amaba a los filipenses. Y por eso sentía esto que sentía por ellos. La razón de ese profundo aprecio, perdón, antes de ver eso, ¿a cuántos creyentes, a cuántos hermanos en la fe, a cuántos de los que están con vos en la iglesia o en un grupo de estudio en este momento, cuando pensás en ellos, vos puedes decir, los tengo en mi corazón? Vean, hay un amigo, yo creo que no necesito decir el nombre para que los que lo conocen se dan cuenta de él, que es una persona que demuestra con sus hechos que él te tiene en su corazón. ¿Por qué? Porque de la nada recibís un mensaje y te pone, mae, te amo. O te ve en la iglesia y, ¿cómo lo amo? O estás así y cuando te das cuenta estás sentado y pasó y te dio un beso en la cabeza. Y creo que ya los que van a la iglesia saben de quién estoy hablando. Y lo hace. Te manda un mensaje, te llama. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. ¿Con cuánta gente nosotros estamos demostrando ese amor? Ahora, tal vez vos decís, no, pero es que mi estilo no es ese. Bueno, no importa cuál es tu estilo, pero lo estás demostrando, ¿verdad? Ahora, la razón de este profundo aprecio era la fidelidad de los filipenses hacia el ministerio de Pablo. Ellos habían estado con Pablo. ¿Dónde? En sus prisiones. No es que habían estado encarcelados, no, es que cuando Pablo estaba preso, ellos trataban de proveer y de encargarse. De hecho, en esta carta vamos a ver que ellos envían a alguien con una ofrenda para Pablo, que va a ser la persona que se lleva la carta de regreso. Entonces ellos siempre estaban atentos a eso. Pero también, cuando Pablo había estado en el ministerio, en diferentes lugares,
para compartir el evangelio, ellos siempre apoyaron de la manera que podían, principalmente enviando ofrendas para las iglesias o para el mantenimiento de Pablo. La relación de Pablo y los filipenses no era una relación de favoritismo, era una relación de un inmenso cariño, producto de un mismo sentir y de una íntima y estrecha relación con Dios, tanto Pablo con Dios como los filipenses con Dios, y eso los unía a ellos. Ahora, brevemente, para terminar, ¿qué tanto nos parecemos a los filipenses en nuestra relación con Dios y con otros creyentes? ¿Qué tanto asemejamos en nuestra vida esa relación que vemos entre los filipenses y Dios y los filipenses y Pablo, nosotros con Dios y nosotros con otros creyentes? Otra cosa es que un verdadero creyente es siervo de Dios, es un doulos, un esclavo, y se somete, obedece, vive y practica la santidad por su propia voluntad. Entonces, de acuerdo a lo que vimos hoy y a lo que vemos en la palabra de Dios, cualquier cosa diferente a esto, si mi vida se ve cualquier cosa distinto a eso, al único que estoy engañando es a mí. Sí, tal vez a la gente a mi alrededor, la más cercana, que me ven en la iglesia cantando y levantando las manos, pero solo me estoy engañando yo. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús sobre eso? Dice que muchos van a llegar allá y le van a decir: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y qué les va a decir él? Alejados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad, y los van a arrojar al infierno. ¿Ustedes creen que Dios va a mandar al infierno a un creyente, a un hijo suyo? Por supuesto que no. Entonces, si mi vida no es una vida de sumisión a Dios, de obediencia, si yo no vivo y no practico la santidad, solamente me estoy engañando a mí mismo al pensar que yo soy cristiano, porque lo que tengo es un título, no un estilo de vida. Un verdadero cristiano va a permanecer en Cristo y le va a permitir al Señor ir haciendo esa obra de perfección en su vida. Es que entonces el cristiano no falla. Sí, sí falla. Pero hay una diferencia. Una cosa es fallar y decir: de por sí todos fallamos y Dios me perdona. Y otra cosa es llegar y decir: me equivoqué, volví a fallar. Arrepentirse, tomar las medidas que sean necesarias para no volver a caer en ese error. Esa es la diferencia entre una vida en santidad y una vida donde simplemente creo que merezco la salvación por mi linda cara, pero lamentablemente no es así. Oremos. Dios, te damos gracias porque tu palabra siempre nos confronta, Señor, y creo que hoy hemos podido ver un llamado claro al amor entre nosotros, Señor, y principalmente a la santidad. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a poder entender esta palabra, poder interiorizarla, Señor, y saber que lo que tú pides de nosotros a cambio de todo lo que tú nos has dado es una vida en santidad. Señor, ayúdanos a tomar las decisiones que tengamos que tomar, alejarnos de las personas que nos tengamos que alejar, Señor, inclusive si eso requiere un cambio de trabajo, un cambio de lugar de residencia, Señor, que estemos dispuestos a hacer lo que sea necesario con tal de vivir esa santidad, Señor. Ahora, si tú quieres dejarnos en el lugar donde estamos para que aquella gente que ha visto nuestra falsedad y nuestra hipocresía vean lo que tú puedes hacer en la vida de una persona que se rinde a ti, entonces que también así sea, Señor. Te pedimos que nos ayudes a meditar en esta palabra durante la semana y que tú bendigas nuestro caminar. En el nombre de Jesús, amén. Voy nada más a terminar el video.